Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la transmisión de una nueva edición de su programa Defensoría en Directo. Mi nombre es Gianfranco Raffo y los acompañaré el día de hoy debido a que nuestra compañera Rosana Tordoya se encuentra de licencia. Se encuentra también con nosotros la doctora Karina Díaz, quien es comisionada de la Junta para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, y también saludamos la presencia de Margarita Guerrero, quien es la intérprete de lengua de señas, quien nos acompañará también el día de hoy. Hoy hablaremos de un tema muy importante, como es el acceso a la información, pues el día de hoy se conmemora su Día Internacional. Recordad que si tuvieran algunas consultas sobre el tema que desarrollaremos, pueden dejarnos sus comentarios que la especialista los responderá en vivo al finalizar, ¿no?, el rol de preguntas. Doctora Karina, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Gianfranco. Nosotras hablamos sobre presencia y queremos iniciar las preguntas. Una muy importante, hoy, debido a que se conmemora el Día Internacional del Acceso a la Información, es importante conocer en qué consiste el derecho al acceso a la información pública. Coméntanos, por favor. Sí, en efecto, cada 28 de septiembre se celebra a nivel internacional el Día del Derecho de Acceso a la Información Pública, o también conocido como el derecho a saber, ¿no? Básicamente, la primera idea que debemos comunicar es que se trata de un derecho fundamental. Es decir, todas las personas tienen este derecho de poder acceder, en principio solicitar, pero también acceder a información que se encuentra en posesión del Estado, ¿no? Es un derecho que está reconocido en el artículo 2.5 de la Constitución Política del Perú, la Constitución de 1993, y a partir de ahí, pues, se reconoce en todo el Estado peruano que todas las personas, ¿no?, sin ningún tipo de distinción por nacionalidad, raza, edad, no, condición social o creencias religiosas, puede verse restringido este derecho fundamental. Y doctora, ¿quiénes están obligados o qué instituciones están obligadas a entregar la información considerada pública? Bueno, en principio todas las entidades de la administración pública o todas las entidades del Estado tienen esta obligación. El marco jurídico que establece esta obligación es la Ley 27806, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley finalmente establece que todas las entidades del Estado tienen esta obligación de entregar toda la información que se encuentre en su posesión o que hayan sido creadas por estas entidades, ¿no? Entonces, dentro de este gran rubro de entidades del Estado, tenemos, por ejemplo, a los tres poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, ¿no? Las sentencias dentro del poder judicial también pueden entrar dentro de esta categoría de acceso a la información pública. Tenemos los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Los gobiernos, el gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, organismos constitucionalmente autónomos como nosotros como Defensoría del Pueblo, pero también otros organismos como el Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, OMPE, ¿no? Los 10 organismos constitucionalmente autónomos y cualquier otro programa o entidad, comisión que se cree en el marco de las funciones del Estado, ¿no? Ese es el primer rubro de entidades obligadas. Tenemos otro gran rubro de entidades que ya son las empresas privadas, pero siempre y cuando estas empresas brinden servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en universidades públicas, mientras en el rango están en el primer rubro que les he comentado, pero las universidades privadas también están sujetas al acceso a la información porque brindan un servicio público que es la educación, ¿no? Y ahí podemos encontrar a otro tipo de entidades que brinden, por ejemplo, el servicio de telefonía, ¿no?, servicio de telecomunicaciones o servicios de energía eléctrica, agua, entre otros servicios públicos. Estas empresas públicas tienen la obligación de entregar información en dos rubros de manera muy concreta, vinculadas con el servicio público que brindan y aquellas vinculadas con las tarifas que cobran, ¿no? Entonces, también tenemos a empresas privadas que en el marco del servicio que brindan también tienen esta obligación. Y en otro, dentro también de las empresas privadas tenemos a las notarías, ¿no? Las notarías ejercen una función administrativa y por ende también están obligadas a entregar información en el ámbito de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Doctor, y coméntenos cuál es el procedimiento que debe seguir una persona, sea un ciudadano o una ciudadana, para solicitar, ¿no? Para hacer un pedido de acceso a la información pública y cuál es el plazo que tiene la entidad para dar esta información. Sí, es una pregunta muy importante, ¿no? Los ciudadanos y ciudadanas tienen que saber que mediante cualquier tipo de solicitud, ¿no? Pueden presentarla a la entidad pública o a la empresa privada que brinda servicios públicos. Existe un formato, es un formato estándar que lo tienen que, además hay una obligación de las entidades de publicar este formato en sus páginas web o en los portales de transparencia estándar, ¿no? Entonces, puede descargarse ese formato y la persona puede completar los datos esenciales, como por ejemplo sus datos de identificación, nombre, apellidos, su número de documento de identidad. Cuando se trate, por ejemplo, de menores de edad o adolescentes que también quieran hacer uso de este derecho, ya no se les va a requerir el DNI, ¿no? Y también, por ejemplo, las personas que no tienen una firma o que no cuentan todavía con DNI, igual pueden presentar su solicitud solamente haciendo alusión a su nombre y apellido, ¿no? Entonces ahí también se piden otros datos de contacto como un teléfono, un correo electrónico, ¿no? Ahora que ya estamos más con el tema de la digitalización y muchas de las solicitudes, el medio, por ejemplo, a través del cual se pide la información es a través del correo electrónico, ¿no? Entonces se tiene que consignar el correo donde se te tendrá que remitir la información. Y un aspecto muy importante de esta solicitud es el pedido que se le va a hacer a la entidad, ¿no? Tiene que ser un pedido concreto, tiene que ser un pedido en la medida de lo posible preciso para que finalmente la entidad sepa qué información tiene que brindarle al ciudadano o a la ciudadana, ¿no? Entonces, esta solicitud se puede presentar por la mesa de partes física, por la mesa de partes virtual que ya tienen la mayoría de las entidades, se puede presentar también por el portal de transparencia estándar, también algunas entidades tienen ese portal y ahora se está creando una plataforma en materia de transparencia que se da a través de la plataforma gov.p, ¿no? Que también permite, en tanto algunas entidades estén adscritas a esta nueva plataforma, también poder presentar solicitudes a través de ella, ¿no? Entonces existen diferentes canales a través de los cuales el ciudadano puede trasladar este pedido de información a las entidades. ¿Y hay un También, plazo, doctora, para la sí, entrega perdón, de la información? Sí. sí, justo iba a hacer alusión a ello. Existe un plazo legal, el plazo es de 10 días hábiles, ¿no? Contados desde el día siguiente, desde que se presenta la solicitud de acceso a la información pública, ¿no? Estos 10 días hay que tener en cuenta y muy claro de que son para que se entregue la información o para que la entidad deniegue la información, ¿no? Porque van a haber algunos supuestos en el que válidamente la entidad puede denegar la información que está solicitando la persona. Entonces, es un plazo para finalmente que se dé una respuesta positiva o negativa, ¿no? Es importante este plazo porque a partir de ahí, en caso de que se haya vulnerado el derecho, pues se empezará a correr también los plazos que tiene el ciudadano para ir a otras instancias, ¿no? Y otro aspecto importante que creo que es necesario para que toda la ciudadanía conozca es que existen situaciones en las que la entidad puede pedir un plazo adicional, que se conoce como el plazo de prórroga, ¿no? Situaciones muy específicas, como por ejemplo, falta de personal, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, las entidades públicas, muchas entidades se acogieron, ¿no? En un tiempo de manera obligatoria, pero luego por el tema también de salud del personal, muchas entidades se acogieron al trabajo remoto. Entonces, la información se encontraba en las entidades públicas de manera física, ¿no? Entonces, era un supuesto en el que las entidades, ¿no? Podían pedir una prórroga del plazo. Otro caso que pueden pedir prórroga, por ejemplo, la entidad tiene escáner y el escáner que sirve para finalmente enviar la información se malogra, ¿no? Entonces, no hay un medio para poder digitalizar esa información. O, por ejemplo, no se cuenta con el servicio de Internet, ¿no? Por un corte masivo o no se encuentra con el servicio de luz, etcétera, ¿no? Hay diversas situaciones que finalmente la entidad justificadamente puede pedir un plazo de prórroga, pero hay que tener en cuenta que es un plazo
digamos, la entidad dice, yo te voy a entregar la información de aquí a 20 días. Entonces, en 20 días tiene que cumplir ese plazo que ella misma se ha establecido, ¿no? Y La siempre entidad, la entidad justificar. establece, la entidad establece, digamos, el plazo adicional. Exacto, no existe un límite temporal, sino que la propia entidad evalúa su situación y dice, bueno, para arreglar el escáner, por ejemplo, se va a demorar 20 días adicionales, 10 días adicionales. La idea es que sea un plazo razonable a la justificación que se va a dar, ¿no? Doctor, y acceder a la información pública tiene un costo. Sí, a ver, como ejercicio de un derecho, no es un derecho fundamental, la regla es que el acceso a la información pública debe ser gratuito. Entonces, por ejemplo, si yo voy a una entidad de manera presencial y le pido mediante una solicitud de acceso acceder de manera física a un documento, ese trámite debe ser gratuito. Lo único que se debe cobrar es que si el ciudadano está pidiendo una reproducción de la información, ¿no? O cualquier otro costo que implique a la entidad reproducir esa información. Por ejemplo, copias, ¿no? Las copias es un mecanismo de reproducción de un documento que la entidad posee, ¿no? Esa copia sí implica un costo para el ciudadano. Tienen que ser costos razonables, tienen que ser costos que no impliquen, perdón, lucrar con el derecho fundamental, ¿no? Y ya también hay un procedimiento estándar que deben seguir todas las entidades públicas en donde se han establecido costos, ¿no? Iguales para todas las entidades. Por ejemplo, el costo de una copia debe ser de 10 céntimos, ¿no? Y no como antes veíamos que entidades cobraban 50 céntimos, otras 20 céntimos, otras un sol, dependiendo, ¿no? Antes era un poco disperso, ahora ya existe un procedimiento estandarizado. Entonces, lo único que se tiene que cobrar es la reproducción de la información, si es que esta ha sido solicitada por el ciudadano. Si pide, por ejemplo, información mediante correo electrónico, ahí no hay ningún tipo de reproducción, entonces no se tiene que cobrar absolutamente nada. Tampoco se deben cobrar, por ejemplo, por las horas extras de los trabajadores, no se debe cobrar por servicios de búsqueda, ¿no? De la información, por ejemplo, de años anteriores, no se tiene que cobrar por iniciar el trámite del procedimiento propiamente, ¿no? Esas categorías son consideradas cobros ilegales, que finalmente vulneran el derecho fundamental. Y coméntenos, doctora, cuáles son las excepciones ¿no? que rigen la norma en los casos de acceso a la información pública. Sí, Gianfranco, te había dicho que en general existe un derecho, ¿no? De acceder a información, sin embargo, como todo derecho, no existe un derecho absoluto, ¿no? Existen determinadas excepciones. En nuestra ley, nuestro marco normativo, se han establecido 3 únicas excepciones al acceso a la información pública. Vinculadas con, por ejemplo, la información secreta, la información reservada y la información confidencial. Son 3 categorías, ¿no? La información reservada es aquella, por ejemplo, que está vinculada con la subsistencia del Estado en sí mismo, vinculada con algún elemento, por ejemplo, de guerra exterior que tenga que ver con también el ordenamiento democrático de nuestro país. Entonces, es una información que en su mayoría es producida o que la posee, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, ¿no? Y otro segundo criterio de clasificación es la información reservada, que está vinculada, por ejemplo, con los mecanismos o las políticas que puede adoptar, por ejemplo, la Policía Nacional para la lucha contra la criminalidad, ¿no? Es un ámbito también muy específico de determinados sectores del Estado. Y la información confidencial, que ya está más vinculada también con lo que es la protección de otros derechos fundamentales, ¿no? Como por ejemplo los secretos, el secreto bancario, el secreto de las telecomunicaciones, el secreto tributario y también lo que se considera como los datos personales, ¿no? También esos datos
por ejemplo, los nombres de los ciudadanos, el DNI, la dirección, teléfono. Eso está englobado en concepto de datos personales y está dentro del rubro de información confidencial, ¿no? Entonces, solamente bajo estos tres categorías, ¿no?, que te he mencionado, una entidad puede válidamente denegar el acceso a la información. No podemos crear nuevas excepciones, son las tres únicas excepciones que la ley lo establece de esa manera. Doctora, y cuéntanos si en caso a un ciudadano o ciudadana se le niega el acceso a la información pública de manera injustificada, ¿hay un mecanismo para apelar o a dónde puede acudir, ¿no? Digamos, en otra instancia, ¿cómo se puede hacer? Sí, efectivamente, desde el 2017 se crea un órgano administrativo que es el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se encuentra adscrito al Ministerio de Justicia. Entonces, cuando no me responden mi solicitud pasado el plazo legal de los 10 días hábiles, o cuando me deniegan la información de manera injustificada, o también, por ejemplo, cuando me entregan información parcial o información desactualizada, son supuestos bajo los cuales yo puedo presentar un recurso de apelación. Este recurso de apelación se va a presentar ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como es un órgano que está adscrito al Ministerio de Justicia, entonces podemos usar los canales que nos brinda el Ministerio de Justicia, ¿no? Su mesa de partes virtual o su mesa de partes física, ¿no?, del Ministerio. Entonces, a esa entidad yo tengo que presentar mi recurso de apelación en un plazo de 15 días. Una vez que la apelación llegue al Tribunal de Transparencia, el tribunal también va a tomar un tiempo para poder admitir a trámite la apelación y a partir de ahí tendrá un plazo de 10 días para poder resolver el recurso de apelación y finalmente el tribunal decidirá si se tiene que entregar la información o ha sido una denegatoria válida, ¿no? Este es el ámbito administrativo que tenemos. Pero también tenemos un ámbito judicial. Este ámbito judicial se da a través de las demandas de habeas data. Es un mecanismo constitucional que tienen también las personas para poder pedirle a un juez no constitucional que resguarde o que proteja mi derecho de acceso a la información pública. Entonces, desde que tenemos una respuesta de la entidad, ¿no?, tenemos 60 días para poder presentar esta demanda, porque es una demanda judicial, ¿no?, de habeas data ante el Poder Judicial, que es otro proceso que se puede iniciar también. No pueden ir los dos de manera paralela, es decir, el procedimiento administrativo con el judicial. Yo tengo que optar por uno de ellos, ¿no? Entonces, puedo ir al órgano administrativo o puedo ir al órgano judicial. Cuando opté por el administrativo, tengo que esperar a que se agote la instancia administrativa para luego ver si se mantiene o yo considero que se sigue vulnerando mi derecho, entonces voy a poder ir recién a la instancia judicial, ¿no? Perfecto, doctora. Y una consulta, ¿qué sanciones existen para el caso de funcionarios que nieguen, ¿no?, el derecho de todas personas a acceder a la información pública? ¿O qué entidad es la que se encarga de sancionar? O si, coméntenos de ese tema, por favor. Sí, desde el 2017, también desde que se emitió el decreto legislativo 1353, se creó a partir de esa fecha un régimen de sanciones para los funcionarios servidores públicos y también para exfuncionarios y exservidores, incluso también para las personas jurídicas, ¿no?, estas empresas privadas que vulneran también el derecho de acceso a la información. Hay todo un marco normativo que finalmente establece que las sanciones pueden ir desde una amonestación escrita, ¿no? Puede ser también una suspensión sin goce de haber, hasta llegar a una destitución e inhabilitación del funcionario o el servidor público, ¿no?, hasta un plazo de 2 años. Entonces, existe el marco normativo. Lo que no existe en la práctica, finalmente, es la voluntad de las entidades de iniciar estos procedimientos disciplinarios, porque el procedimiento disciplinario se inicia en la propia entidad,
¿no? Por ejemplo, si nosotros trabajamos en la Defensoría del Pueblo, es la Defensoría del Pueblo la que tiene que iniciar este procedimiento disciplinario. Existen también toda una clasificación de infracciones. Podemos ir desde una infracción leve, ¿no? Por ejemplo, si la entidad, el funcionario o el servidor se olvidó o no quiso, por ejemplo, encauzar una solicitud de acceso, es una infracción leve. Luego también tenemos infracciones graves, que por ejemplo está vinculadas a negarse a recibir una solicitud de acceso. Esto, por ejemplo, es una infracción grave. O también entregar información desactualizada, ¿no? O información no verídica, ¿no? Y luego tenemos las infracciones muy graves, por ejemplo, destruir información en poder del Estado, ¿no? Información pública, nosotros tenemos que cautelar esa información. Si la destruimos, estamos infringiendo en una infracción muy grave, ¿no? Que puede efectivamente llegar incluso hasta la destitución e inhabilitación del funcionario. El procedimiento se inicia en la propia entidad pública, ¿no? Mediante todos sus regulaciones internas. Y si el funcionario que eventualmente sea sancionado no está de acuerdo con esa sanción, también puede apelar al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en segunda instancia evaluará si esa sanción ha sido bien impuesta o no, ¿no? Entonces, en la práctica, como te dije, no hay muchas sanciones impuestas o procedimientos disciplinarios iniciados en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y así lo advierte la Autoridad Nacional en materia de transparencia y acceso, que año a año hace sus informes anuales y en ellos se especifica finalmente cuántos procedimientos se han iniciado. De los últimos años vemos que efectivamente pues no es muy común que se utilice estos procedimientos, pero existe, la normativa establece este régimen de sanciones que definitivamente pues también se debería advertir, ¿no? Qué tan necesario dentro de las entidades pues es aplicar estas sanciones a aquellos funcionarios que deliberadamente infrinjan o afecten el ejercicio de este derecho fundamental, ¿no? Exacto. Doctora, muchas gracias. Y mire, tenemos una pregunta de la ciudadana Claudia Ortiz. Ella pide que se comente sobre los portales de transparencia de las instituciones públicas. Pregunta, ¿qué exigencias se tiene para que estén actualizados y sobre todo amigables para el usuario? Sí, a ver, antes de entrar al tema de los portales, hay que decirle a la ciudadanía que el derecho de acceso a la información pública es un aspecto, es un ámbito de un concepto mucho más amplio que es la transparencia, ¿no? La transparencia, además debe ser un principio rector de todos los estados, incluido nuestro estado, ¿no? Nuestro estado peruano. Y dentro del rubro de la transparencia encontramos la transparencia activa, que es a través de los portales de transparencia estándar, y el otro gran rubro es la transparencia pasiva, que se ejecuta a través de las solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acceso, también estamos hablando de transparencia. Efectivamente, existe obligación de parte de las entidades, todas las entidades públicas, de tener un portal de transparencia. Además, este portal está estandarizado, es decir, todas las entidades tienen el mismo rubro de información y todas tienen la misma obligación de tener actualizado estos portales, ¿no? Entonces, en los portales podemos encontrar información básica de la entidad, como la organización, ¿no? Los documentos de gestión interna también. Podemos encontrar información vinculada con el personal de la entidad, ¿no? Quiénes están trabajando en una entidad, ¿no? Qué cargo tienen, incluso se puede conocer cuáles son las remuneraciones que reciben los funcionarios y servidores de esa entidad. Tenemos también rubros vinculados con contrataciones, ¿no? De servicios, de bienes de parte de la entidad. El régimen, el registro de visitas también, ¿no? Todas las personas que ingresan a una entidad pública, pues también se registran. Y también tenemos otros rubros ya vinculados con aspectos más concretos. Existen obligaciones en tener actualizada esta información. Por ejemplo, el registro de visitas tiene que estar actualizado en el mismo instante en el que se produce la visita, o sea, en el día, ¿no? Lo mismo también sucede con
registro de actividades oficiales de los altos cargos de las entidades, ¿no? En cuanto al tema de personal, por ejemplo, y otros rubros, las obligaciones o los plazos pueden ir variando porque finalmente eso se puede ir actualizando cada cierto tiempo, no es diario, ¿no? Entonces todo va a depender de cuál es el rubro. Otra gran deficiencia que tiene desde mi punto de vista el tema del portal de transparencia es justamente el lenguaje sencillo y amigable, ¿no? Muchas personas no conocen, ¿no? Finalmente, cómo está estructurada una institución pública. Entonces, la idea de las entidades es que puedan facilitar esta información, ¿no? Para que justamente, no solamente en un lenguaje sencillo, sino también, por ejemplo, en otros idiomas, ¿no? En nuestra ciudadanía también habla quechua, aymara, que pueda también brindar información en estas lenguas originarias o también que pueda finalmente tener sistemas que le permitan a personas con discapacidad poder acceder a esa información, ¿no? Entonces ahí podemos ampliar, digamos, el margen de las personas que van a conocer o que van a poder conocer esta información del Estado y de manera concreta de las entidades públicas. Muy cierto, doctora. Y tenemos otra consulta del ciudadano Beto Puente, quien dice, en el caso que la información solicitada no es la que se requería, ¿qué proceso se sigue para poder volver a solicitar la información? Si igual se debe esperar 10 días más, ¿y qué institución supervisa que las instituciones cumplan con el acceso a la información, con brindar la información? A ver, respecto del la primera pregunta, lo que nosotros recomendamos como Defensoría del Pueblo es que las instituciones conversen con el ciudadano, ¿no? Porque nuevamente los ciudadanos pueden no conocer cómo se llama un documento o pueden no conocer qué nomenclatura, qué número, por ejemplo, las entidades dentro de su organización interna le dan a la información, ¿no? Entonces hay, digamos, un cierto desconocimiento de la ciudadanía respecto a cómo está organizada una institución pública. Entonces, siempre es bueno conversar con el ciudadano o con la ciudadana, ¿no? Preguntarle finalmente qué información es la que necesita y a partir de ahí, pues, poder canalizar la solicitud. Porque de lo contrario, si solamente me ciño a lo que puso en su solicitud, yo la puedo interpretar de una manera distinta y voy a denegar o voy a entregar información que no es de utilidad para el ciudadano. Y eso finalmente trae como consecuencia que la persona tenga que presentar una nueva solicitud de acceso, porque la primera con la respuesta ya se cerró, ¿no? Eso es respecto de la primera pregunta. Y la segunda pregunta, la entidad que supervisa a todas las instituciones públicas o privadas es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que también fue creada en el 2017 con este decreto legislativo 1353 y que también pertenece o está adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Anualmente, esta autoridad nacional emite estos informes, ¿no? En donde finalmente nos dice cómo está la situación del derecho de acceso a nivel de todas las entidades públicas, ¿no? Porque existe una obligación de nosotros como sujetos obligados de decirle a la autoridad cuántas solicitudes hemos recibido, cuántas hemos denegado, cuántas hemos respondido, en qué tiempo, qué problemas hemos advertido en la atención de las solicitudes, ¿no? Y otra información que nos piden. Entonces, finalmente son ellos los que hacen una supervisión. Pero aparte de todo este trabajo que realiza tanto la autoridad como el Tribunal de Transparencia, hay que también informarle a la ciudadanía que nosotros como Defensoría también recibimos quejas, petitorios y consultas en materia de transparencia y acceso a la información pública. De hecho, en los últimos 5 años, por ejemplo, hemos visto un poco más de 4.000 quejas en materia de acceso a la información. Entonces, todavía existe de parte de la ciudadanía, ¿no? Situaciones en las que las entidades públicas no están respondiendo a tiempo o no están entregando la información que el ciudadano o la ciudadana solicita, ¿no? Dentro de nuestra actuación como defensoría, por ejemplo, más del 50% de las quejas que se recibieron fueron contra gobiernos locales, es decir, municipalidades distritales
y municipalidades provinciales, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que tenemos el derecho de acceder a la información pública, pero este derecho además es un derecho instrumental, no es un derecho llave, como se llama. Es decir, a través del acceso a la información pública, yo quiero ejercer otro derecho fundamental, como el derecho a la salud, el derecho a la educación o el derecho a la participación ciudadana, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que el ciudadano o la ciudadana conozca que puede pedir esa información y que además tiene el derecho de recibirla de parte del Estado, ¿no? Estos creo que podrían ser mis comentarios. Doctora, muchísimas gracias. Han sido las preguntas del día de hoy. Gracias a la doctora Karina Díaz por esa entrevista. Esperamos tenerla en una próxima entrevista. También agradecemos a Margarita Guerrero, quien ha sido nuestra intérprete de lengua de señas el día de hoy. Y también agradecemos a todas las personas que se han conectado el día de hoy en esta transmisión. También esperamos contar con ustedes, tenerlas en una nueva edición. Recordar que la ciudadanía puede dirigirse a la Defensoría del Pueblo a través de nuestras líneas del 0815-170 para presentar cualquier queja relacionada a la vulneración de cualquier derecho. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.